Iniciamos, hablamos hoy de Argentina, de restauración conservadora, de las medidas de nuestro amigo Macri, que la tiene muy complicada, de nuestro amigo Donald Trump, del ALBA, cuántas cosas que hay para hablar, cuántas se nos escapan, no se puede hablar de todo en una hora, y la agenda siempre está como fragmentada en pocos ejes en general, ¿no? Tantos países que no, de los que no decimos ni mu. Sí, como la agenda internacional, ¿no? La agenda La agenda internacional, sí. se ha centralizado. Creo que desde que se crearon las agencias de noticias internacionales, también marcaron cuáles son los ejes de poder y cuáles son las noticias que hay que... Porque si no tenemos imágenes para mostrarte qué pasa en Argelia, no existe Argelia, ni nada de lo que pueda pasar ahí, Sí, o por por ejemplo, nombrar un solo país, ¿no? sí, podemos nombrar ahora, por ejemplo, a Sudán del Sur, que está sufriendo, producto de esa guerra interna de 3 años, está sufriendo una hambruna masiva eh, y que poco se ha tocado. Y recordemos que Sudán del Sur, Sudán era uno de los ejes políticos de Estados Unidos luego del 11S y participó en la partición de Sudán en dos países. ¿Cuántas noticias de África pusimos en ojo con los medios en los últimos 3 años de que estamos al aire? No sé cuántos años son. Creo que 2, por decir un No, número. pusimos muchos por la primavera árabe. Sí, pero bueno, Por Nigeria también. ¿cuántas Pero notas sí, pusimos pero de Boko Haram en Nigeria? 2, 3. No, tampoco no creo. Bueno, pero hablamos muy poco, O porque lo que pasa, o no lo que hay. pasa en Myanmar con la minoría rohingya, que están siendo también perseguidos por el gobierno. Es una minoría musulmana y bueno, está Bueno, lleno de tantos casos. conflictos que hay por ahí y noticias que no necesariamente tienen que ser conflictos y no sale ninguna. Sale siempre Estados Unidos, Siria, América Latina, alguna cosita de Europa que no falta. Hablamos mucho de España el año pasado, Claro, tuvo un año de crisis muy política en la fuerte. cual no podía conformar gobierno. Bueno, empecemos entonces. Mauricio Macri, ¿qué pasa con Macri? En principio tuvo que... Bueno, vamos a verlo, escucharlo en el Congreso y después te vamos comentando, dale. El presidente argentino Mauricio Macri dio el miércoles un discurso de apertura de las sesiones en el Congreso a 15 meses de su llegada al poder. Prometió decretos y leyes de ética pública y aprovechó para defender el rumbo económico de su gobierno. Basta mirar lo que hemos hecho en estos 15 meses, cómo hemos echado bases para construir un país serio. La Argentina ya está creciendo y en base a políticas sólidas, sostenibles en el tiempo, sin atajos y sin mentiras. Basta de que nos regalen el presente para robarnos el futuro, con la verdad. Macri se mostró optimista en contraposición a la percepción de gremios y sindicatos que amenazan con paros y una gran marcha sindical la próxima semana. Fuera del Congreso, grupos de maestros protestaban contra el mandatario. Y la verdad que hasta ahora todas las medidas que ha tomado el gobierno fueron en contra de los trabajadores y en beneficio de los grupos concentrados de poder, e inclusive algunas cuestiones como por ejemplo perdonarse una deuda millonaria consigo mismo. El presidente argentino es investigado por casos de presunta corrupción o conflictos de intereses con su empresa familiar. Sigamos con la información, doctor. No quiero que nos gastemos editorializando sobre Macri, pero No solo recordemos que cada año el presidente tiene que ir a dar su informe de gobierno al Parlamento argentino. ¿cómo Por eso estaba ahí. cómo sigue esta historia? O Y, nuestra historia hoy de Ojo con los Medios. y ahora vamos a escuchar a Macri hablando de el dirigente sindical del Departamento de Buenos Aires, el más grande de la Argentina, y líder del gremio docente, porque los gremios exigen un aumento salarial y ¿Va a haber paro general o no? si no hay acuerdos, el miércoles de la semana que viene hay paro general de docentes. A ver, adelante Mauricio. Necesitamos docentes formados, motivados y reconocidos. Enseñen donde enseñen. Tienen que poder realizarse en sus vocaciones y tener un salario digno. Tenemos que apoyarlos en su tarea, especialmente cuando son víctimas de agresiones. Para cuidar a los docentes, que no creo que Baradel necesite que nadie lo cuide.
les pido, para cuidar a los docentes, les pido que sancionen una ley que agrave las penas a aquellos que los hagan. A ver, vamos a una más. Se refiere el presidente argentino a Baradel, Roberto Baradel, como ya mencionábamos, un dirigente gremial, en un hecho bastante inusual, que se refiere a una persona específica y a un sindicalista durante su discurso. Vamos a escucharlo a Baradel y a verlo. Vengo a denunciar al presidente Macri por lo que dijo, es un hecho gravísimo. Las declaraciones que hizo en la apertura de sesiones legislativas cuando yo tengo dispuesta por orden judicial una custodia. A mi familia amenazaron a mi nieto que no tiene 1 año, a mi nenita que tiene 3 años tiene, y a mis otros 3 hijos, una nena de 19, otro chico de 23 y otra hija de 25 años, y el presidente de la Nación dice en la apertura de sesión legislativa que no cree que necesite que nadie me cuide, cuando él es responsable de la custodia. Concretamente, la justicia ordena, él tiene que disponer la custodia, y ahora sé porque la custodia, yo lo había denunciado hace 2 semanas, la custodia va y viene, o sea, tendrían que estar las 24 horas en la puerta de mi casa cuidando a mi familia, y vemos que la custodia no están cumpliendo, y ahora con las palabras del presidente Macri, que son mucho más graves, porque además lo que está haciendo es una suerte de amenaza velada y de declarar zona liberada. Entonces con Baradel directamente se lo puede atacar, inclusive no cuidarlo en el marco de la seguridad de una denuncia por amenaza de muerte. Cambiemos de tema, es una vergüenza esto. Es una barbaridad. Y ¿sabe lo que? Una noticia de último momento. Después de que Macri dijo esto, le llegó un mail de una casilla, digamos, sin identificación, al correo electrónico de Baradel, diciéndole, viste que nadie te cuida, así que ya sabés lo que te espera. Hay una guerra en redes sociales. El gobierno de Macri a mí me parece muy hábil en materia comunicacional. Me parece que se acusaba al kirchnerismo de instalar un relato, y este gobierno verdaderamente está instalando un relato, y dan una batalla muy fuerte con perfiles ficticios a través de las redes sociales, para instalar estados de opinión, digamos, matrices de opinión. Sí, en este caso lo que hicieron desde los centros de trolls que tiene el macrismo en la Argentina es atacar al paro docente. Mediante... Tomemos un minuto para explicar esto bien, ¿o está en la nota explicado? Está en la nota. ¿Sí? Bueno, vamos, de página 12, ¿no? Dale. A partir de ese tweet se empezaron a aparecer una cantidad de tweets de muchos voluntarios. El tema del hashtag, bueno, el gobierno está bastante acostumbrado a hacer esas cuestiones con fondos públicos. Trolls contratados, Timo, debemos estar pagando todos los argentinos. Este gobierno está absolutamente especializado en eso. Malditos maestros, endilgarnos a nuestros niños. Pero papá, ellos tratan de cambiar las cosas para que puedan ser más felices y productivos. Quien se metió en esta discusión también fue Cristina Fernández de Kirchner. Aquí el análisis de una consultora que cita la ex presidente de la Nación, que se llama Digamos, dice esto. Fíjense el call center pro operando. Dice, ningún humano no medicado hace 235 tweets en 3 horas. Estamos justamente haciendo un rastreo del origen del primer hashtag, lo que hemos rastreado, y uno de los tuiteros es además miembro de la CIDE. Se ha hablado mucho eso de usted en el Regimiento 601. He sido un profesional que ha tenido una carrera militar, hice una licenciatura, esa licenciatura me permitió ocupar un cargo importante dentro del sistema de comunicación institucional del Ejército en la etapa de democratización. Esta misma campaña la hicieron cuando los científicos del CONICET peleaban por salario digno, y se demostró claramente que eran trolls contratados. Cuando preguntamos a la gente, usted para votar, toma en cuenta la publicidad, toma en cuenta lo que dicen los medios de comunicación o lo que dicen sus amigos. Los amigos 76%. En tiempo contemporáneo
hay amigos que vos tenés que nunca les has visto. Los amigos que no has visto. A ver, creo que para los que ya suman años como nosotros y algunos más, los trolls son perfiles falsos que aparecen, por ejemplo, nosotros convocamos como sindicato a una movilización y el gobierno te manda 250 perfiles falsos de personas para decir que el paro es una porquería, que no queremos trabajar, etcétera, etcétera, y así instalan y promueven estados de opinión. Eso pasa también acá en Bolivia. Nosotros tenemos alguno que nos hackea, no nos hackea, un perfil falso del programa para decir cosas que nosotros no decimos y nos genera problemas. Sí, ha clonado la cuenta. Claro, alguien que clonó la cuenta. Bueno, es algo parecido. Lo cierto es que las batallas políticas de hoy y los estados de opinión se van generando en gran parte a través de las redes sociales. Sí, y lo que ha generado esto en la Argentina es que se instaló que hay 60.000 voluntarios que están dispuestos a dar clases gratis para reemplazar a los maestros que hagan el paro general. Esto además de ser una aberración, sí, yo ahora agarro un cuchillo, un paracetamol y digo voy a reemplazar a los médicos que hacen huelga. Y esto fue armado mediante una etiqueta que era voluntario docente no al paro, que se terminó viralizando en las redes producto de estos trolls que tiene el macrismo. Ni hablar además lo que implica, el gobierno le quiere dar un aumento del 18% en 4 cuotas a los docentes, cuando por ejemplo el gobierno acaba de sacar las cuotas para cualquier compra que vos hagas con tarjeta de crédito, o que viene aumentando, la inflación aumentó el año pasado un 45%, los servicios aumentaron 500, 600, 700%, esto es lo que le ofrecen a los docentes. Esta es parte de la restauración conservadora, lo que ocurre cuando viene la derecha. En Argentina, en Brasil están pasando cosas muy similares. Nos falta información en general sobre Brasil por el tema del idioma, siempre estamos algo más desconectados. Pero esta es el espíritu de la restauración conservadora, que está representado también en algunos escándalos que involucran al presidente Macri. Uno de ellos es que le abrió las puertas a la empresa colombiana Avianca, empresa de aviación, para que compita en temas de vuelos de cabotaje con aerolíneas argentinas. Lo que está detrás de esto aparentemente es una intención de privatizar la aerolínea de bandera, y además hay un escándalo porque el padre de Macri tiene intereses con empresarios que están metidos en Avianca. Vamos a ver un reporte de esto del canal C5N. Y recordamos entonces que el fiscal federal Jorge Dilelo imputó al presidente de la Nación, Mauricio Macri, y a varios de sus funcionarios, a miembros de la línea aérea Avianca y a empresarios del sector aeronáutico por las presuntas irregularidades vinculadas con la explotación del espacio aéreo en perjuicio de aerolíneas argentinas. En su requerimiento de instrucción describió una serie de maniobras, entre ellas el otorgamiento de rutas aéreas, presuntamente destinadas a beneficiar a la línea aérea Avianca de capitales colombianos, empresa que en el año 2016 adquirió la firma Makerjet, propiedad del grupo económico liderado por Franco Macri. Además del presidente, Dilelo impulsó la acción penal contra el titular del grupo Sideco, Franco Macri, el secretario general de la Presidencia de la Nación, Fernando de Andrés, y responsables de la línea aérea Avianca por la posible comisión de delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias. El expediente se inició por una denuncia de los diputados nacionales Rodolfo Tailade y Juan Cabandier, y en su presentación los legisladores señalaron como eje principal del cuestionamiento la reciente venta de la empresa Makerjet, liderado por Franco Macri, a la firma colombiana Avianca, y las posibles contrataciones del Estado Nacional con dicha. Y el tema también, porque ese es un canal crítico al oficialismo, o opositor si querés decirlo, ligado a los sectores kirchneristas. Pero yo le comentábamos con Mariano, hasta ahora me imagino que va a aparecer, pero lo vi en un titular ayer de Página 12, que también es un medio cercano al kirchnerismo, pero no lo veía en los medios que obviamente apoyan la gestión de Mauricio Macri. Entonces, bueno, vemos cómo cuando gobierna la derecha afina los intereses de los grandes medios, entonces
está todo bien y la corrupción no existe, ¿no? Cuando son casos flagrantes. Bien, informe de América Noticias, el último sobre la restauración conservadora, lo que significa desde Argentina, para que estemos atentos acá y no nos comamos el cuento que nos quieren meter últimamente también, de onda. Miremoslo. Al igual que todos los gobiernos progresistas de la región, los de Néstor y Cristina recibieron durante su mandato furibundos ataques de la derecha. Desde diarios opositores como Clarín y La Nación, brazos mediáticos de la derecha política, los acusaban de falta de republicanismo, de baja calidad institucional y de autoritarismo. Porque la señora presidenta no quiere que nadie le toque una decisión. Y este es el fin del Estado de Derecho. La realidad es que desde que Mauricio Macri es presidente de la Argentina, tenemos un problema con la calidad institucional. El primer ataque de Macri contra la calidad institucional ocurrió apenas asumido su mandato en enero de 2016. El flamante presidente intentó nombrar por decreto 2 nuevos jueces de la Corte Suprema, uno de ellos vinculado al Grupo Clarín. La reacción general lo obligó a esperar 2 meses y someter la propuesta a la votación del Senado, como manda la Constitución. A los pocos meses, la calidad institucional volvió a ser vulnerada cuando Macri, junto al ministro de Energía y ex CEO de Shell, Juan José Aranguren, intentó aplicar un violento tarifazo en los servicios públicos de luz, gas y agua, sin cumplir con la ley que obliga a llamar a audiencias públicas para evaluar los aumentos. En el año y 2 meses que ya lleva como presidente, Macri utilizó la figura del decreto 1.661 veces. La falta de calidad institucional en este caso sí se combina con hechos de corrupción. El presidente Mauricio Macri ya está imputado en distintas causas, como la que tiene que ver con su participación en empresas en paraísos fiscales que se descubrieron gracias a los Panama Papers, o el beneficio a amigos y parientes en millonarias licitaciones de obra pública. El caso del Correo y los Panama Papers lo llevaron a ser tapa de los principales diarios del mundo. Alrededor del tema Correo se hablaron y se dijeron muchas cosas en los últimos días. Pero también tengo que reconocer que faltó algo de mi parte. No pensamos un mecanismo para controversias judiciales como esta, que existe entre el Correo y el Estado, donde el concesionario del Correo era mi padre. Por eso yo lo he instruido al doctor Aguad a que volvamos a foja cero. Acá no sucedió nada todavía. A pesar del intento de presión por volver atrás, lo que el presidente llamó volver a foja cero, tanto Mauricio Macri como su ministro de Comunicaciones están imputados en una investigación por perjuicio al Estado. Cuando estos CEOs, estos empleados de grandes corporaciones llegan al poder, el mandato que ellos tienen es tener la mayor renta en el menor tiempo tienen que cumplir ese mandato, están entrenados para eso, y si no lo hacen o lo hacen mal, lo reemplazan por otro, porque tienen 10 candidatos abajo que están viendo si los pueden reemplazar. Primera cuestión, la derecha en América Latina, por lo menos si hubiera tiempo podríamos hablar de Europa, Estados Unidos, no tiene el menor apego por la tradición democrática. Tenemos códigos morales diferentes. Acá no podés discutir porque el mandato preciso que tienen es ese, hacer renta. Y entonces están acostumbrados a hacer caer obstáculos éticos, legales. A favor de una inmensa artillería de pensamiento, como decía Chávez, porque tienen los grandes medios, tienen las grandes universidades, tienen el apoyo internacional, tienen las grandes fundaciones. Nosotros no tenemos nada ante ellos. Tenemos la voluntad de cambiar y el respaldo de nuestra gente, que es mucho. Los hechos en la Argentina están demostrando que cuando la derecha llega al poder, se olvida del republicanismo, de la transparencia y de la supuesta honestidad. Bueno, me parece que es la gran batalla geopolítica y que pasa por percepciones. Cómo la derecha vuelve al poder mostrándose como algo nuevo, el cambio, y en realidad representan todas las políticas del pasado. Lo vimos el viernes en los especiales de Ojo con los Medios, también con el documental que involucra claramente al candidato Guillermo Lasso con el feriado bancario, con las políticas de ajuste de los 90 y
la estafa al pueblo ecuatoriano. La fuga de capitales, ¿no? La estafa en los ahorros de los ciudadanos ecuatorianos y la fuga de capitales hacia el extranjero, provocando pérdidas millonarias para el país. Esto es significativo, Mariano, porque podría establecerse una nueva clase política que se oponga a los procesos de cambio, pero que verdaderamente represente una nueva opción, digamos. La mayoría de los dirigentes que van siendo candidatos a los procesos progresistas están todos ligados con la década del 90, con las políticas neoliberales, y en Venezuela con todos los golpes contra la revolución bolivariana. La respuesta creo que es clara, porque no surgen nuevos liderazgos. Es que son profesionales de la política financiados para seguir en ese tapete político. A mí lo que me llama la atención es cómo se nos presenta en Bolivia, en Ecuador, en Argentina, en Brasil, a estos políticos como algo nuevo, como el cambio. Eso me parece interesante. Sí. ¿No? Interesante el informe que muestra cómo esta supuesta nueva derecha, que viene a terminar con las crispaciones, con las grietas, con las sociedades divididas, con los empates catastróficos, termina reproduciendo todo lo peor de la política. Pero también es raro... Los negocios privados. No es raro que no se tome el trabajo, porque yo soy político de oposición a los procesos de cambio, y digo, bueno, tengo que poner alguna cara nueva, no puedo poner un tipo que, como Guillermo Lasso, que se robó los ahorros de los ecuatorianos hace 18 años. Es raro, ¿no? Pongamos un títere, pero que no le puedan decir, usted Lasso hizo esto, usted Doria Medina hizo esto, usted Macri hizo esto en los 90. Que no les importa. Doria Medina, por ejemplo, acá en Bolivia, habla como si hubiese nacido de un repollo y no hubiese privatizado el país, no hubiese entregado el patrimonio de bolivianos, no se hubiese quedado él con patrimonio estatal como la cementera del puente en Tarija. Es increíble. Es impresionante eso. Impresionante. Hay una... Es decir, no resisten un archivo, pero no les importa. Básicamente es eso. Y digamos, y después se declaran progresistas, digamos. Pero si tienen éxito es porque existe una maquinaria, un engranaje mediático-cultural que les permite lograr esa impunidad. Sí, decir, no, el archivo no existe. Sí, lo cierto también, por ejemplo, hoy en la inauguración de Asamblea Legislativa, en la nota primera lo veíamos a Macri saludando, no había nadie. Eran policías y vallas. Y la gente que había ido eran gremios y sindicatos a repudiar el atraco contra los trabajadores que se ha producido estos 15 meses del gobierno de Mauricio Macri. Pero la imagen de Macri, al menos, no sé si es un invento de marketing, pero no baja tanto. Sabemos que no moviliza a nadie. No, es que yo creo que lo que pasa acá es que hay más que nada un sector de la sociedad que podríamos medir en la mayoría de nuestros países en torno al oscilante entre el 40 y el 30%, que no quiere, bajo ningún concepto, este tipo de procesos de cambio, no los quiere. Entonces siempre va a votar al otro. Después tenés un 15-20% convencido que quiere a la derecha, que es derechista, que les gustan las dictaduras, que les gusta, que odia con toda su ser a cualquier persona que atisbe alguna idea progresista, ya ni siquiera hablemos de izquierda, como esos sectores en Estados Unidos que le dicen a Obama que es un comunista, que es keniata, etcétera. Bueno, acá seguimos y continuamos charlando en el corte sobre este tema de la batalla de las percepciones, de la restauración conservadora, del ánimo de la sociedad contra los líderes progresistas, de cómo se impulsa esto y lo difícil que es revertirlo. Un momento muy interesante para el análisis político el que está atravesando nuestra región, Bolivia incluida, obviamente. Pero bueno, cambiamos de eje a una parte del mundo donde podríamos calificar también como interesante lo que sucede, pero ultra preocupante. Muy preocupante. Otro empresario como Mauricio Macri en el poder y con ideas alocadas, ¿no? Se anunció este lunes que Estados Unidos va a gastar $54.000 millones más
en su presupuesto militar, van a ser más de 650.000 millones de dólares. Es un delirio. El mayor aumento desde las Torres Gemelas. Exactamente. Dice. Pero además que es una cantidad de plata espeluznante para promover la guerra. Después el armamentista era Chávez, que le compró 2.000 fusiles a Rusia. Claro. O Evo, sí, o un envío de chatarra de Corea del Norte que agarraron en Panamá, iba para Cuba y decían que Cuba se estaba armando. Dios mío, el tema... El PBI de cientos de países juntos. Y hay un problema ahí, hay muchos problemas, pero en el discurso de Donald Trump... A ver, vamos a ver la nota de Hispan TV y después lo charlamos. Ganar guerras, esa es la premisa con la que Donald Trump y sus asesores esperan convencer a los congresistas para que aprueben su plan de aumentar en un 9% el gasto de la maquinaria bélica de Estados Unidos. Estas son las políticas del presidente como se refleja en el gasto discrecional de línea superior. Es un verdadero presupuesto América primero. Da prioridad a la reconstrucción de las Fuerzas Armadas, incluyendo restaurar nuestra capacidad nuclear, proteger a la nación y asegurar la frontera, hacer cumplir las leyes y cuidar de los veteranos. El primer plan presupuesto de Trump aumentaría en 54.000 millones de dólares el presupuesto de defensa para alcanzar un máximo de 603.000 millones de dólares. Este aumento sería a costa de otros gastos, principalmente ayuda exterior. La línea superior de no defensa será de 462.000 millones de dólares, eso es con un ahorro de 54.000 millones. Las reducciones en el gasto no defensivo siguen el mismo modelo. El presidente mantiene sus promesas y hace exactamente lo que dijo que iba a hacer. Reduce el dinero que damos a otras naciones, reduce la duplicación de programas y elimina los programas que simplemente no funcionan. Este presupuesto es la expresión de mi promesa de mantener seguro a Estados Unidos, mantener lejos a los terroristas, a los criminales y poner entre rejas a los delincuentes violentos o expulsarlos de nuestro país. Trump ha dicho en su reunión con los gobernadores del país que quiere potenciar la producción de buques y aviones militares para remarcar la presencia militar de Estados Unidos en el mundo. Su plan económico militar pasará a manos del Congreso, donde aún estando ambas cámaras controladas por republicanos, no tiene por qué apoyar el plan y su ratificación podría llevar meses de negociaciones. Silvia Calderón con información de Ali Chizacian, Hispan TV Noticias. Bueno, dijo Trump también que Estados Unidos se acostumbró últimamente a perder guerras y que antes siempre las ganaba. ¿Qué guerras quiere ganar? ¿Qué guerra va a haber ahora? ¿Qué guerra tenemos que esperar? ¿Quién va a ser? Es como que... Porque el discurso es muy importante en la política. Pareciera que ya se tomó la decisión de que vamos a ir a una guerra, ¿no? Ahora hay que ver qué excusa encuentran para atacar a alguien. A Siria, Irán, a Corea del Norte, no sé, no sabemos. Porque en el mandato de Obama, lo que llegó a la conclusión después de lo que ocurrió con Irak y Afganistán, que terminó siendo un pantano para Estados Unidos, el Pentágono determinó que Estados Unidos no podía tener más de 3 guerras en simultáneo. Entonces, como lo que vemos que pasa es que en Siria... bombardea algunas posiciones, colabora con Arabia Saudita en Yemen y no tiene. Parece que ahora con este aumento Estados Unidos pretende librar alguna nueva guerra en algún lugar del mundo. Pero hay un tema también que es republicanos y demócratas ahí, ¿no? Histórico de que vienen los republicanos y dicen, los demócratas son muy débiles y nosotros tenemos que demostrar que somos más duros y que Estados Unidos es la principal potencia, entonces tenemos que atacar a alguien. Pasó mucho con Jimmy Carter, que tenía una postura en defensa de los derechos humanos, agresiva, que tuvo el tema de la crisis de los rehenes en Irán. Entonces los republicanos decían, Jimmy Carter es muy blando, no puede resolver el tema de los rehenes en Irán y nosotros tenemos que venir para volver a mostrar que somos
duros y la principal potencia. Entonces viene Ronald Reagan y atacó a medio mundo. Sí, después vienen los demócratas y diciendo... Pero ahora después de Reagan y Bush dijeron, nosotros no nos pueden acusar más de débiles. Y tanto Bill Clinton como Obama tuvieron pero ahora Trump está en esa onda. Obama era un blandito y yo tengo que demostrar que somos bien duros y tenemos que ganar una guerra. ¿Quién va a ser ahora? Podemos empezar a hacer las apuestas. ¿Quién va a ser el país invadido y agredido? Esperemos que no. No es fácil, Yo diría, esperemos a ver si tenemos alguna filtración del New York Times, del Washington Post o de algún otro, o de Wikileaks, sobre si esto es un acuerdo de Trump con el Pentágono, porque el Pentágono tiene alguna idea de... Pero ya está, ¿no? Estamos en el año 2017, basta de pensar en invadir gente y matar gente y tirar bombas, ya está. Ya está, digo. Un dadito adicional, de color casi sería. El presidente Obama había puesto en el tema de la libre deportación de armas en el que existe en Estados Unidos, que las personas con trastornos mentales no podían sacar armas. Bueno, suspendió esa medida Trump. Porque viola la segunda enmienda de la Constitución. Así que sí, ahora también, o sea que... Bueno, es un delirio todo esto. Es muy peligroso tener a la cabeza de la principal potencia militar del mundo a gente que dice tenemos que mostrarnos duros y como ya perdimos muchas guerras tenemos que ganar una. A ver a quién es el próximo tonto que se hace, que podemos mostrar como dictador, invadirlo y destruir todo el país. Es un delirio. Bien. Completamente. Cambiemos de tema porque a este proyecto de mundo... Hace 12 años se le presentó una alternativa, ¿no? En el plano simbólico, en el plano de integración, que fue el nacimiento del ALBA. La Alianza Bolivariana de los Pueblos, un Tratado de Libre Comercio de los Pueblos que fundaron Chávez y Dede Chávez junto con Fidel. Vamos a ver un informe de Venezolana de Televisión sobre el ALBA, por favor. Va a haber reunión el próximo domingo en Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a ver Hugo Chávez. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, es sin duda la conjunción de voluntades de dos grandes líderes, Fidel Castro y Hugo Chávez Frías, una huella imborrable de su voluntad indeclinable de generar una verdadera plataforma de integración suramericana. Fundada por ambos líderes hace 12 años, el ALBA-TCP pone énfasis en la solidaridad, la complementariedad, la justicia y la cooperación, así como en la lucha contra la pobreza. Aquella idea original de Cuba y Venezuela germinó además como una alternativa de la izquierda ante el proyecto norteamericano de Tratado de Libre Comercio de las Américas. El documento respalda la alternativa bolivariana para las Américas, ALBA, propuesta por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Y volviste gigante, ya no solo como líder del proceso revolucionario victorioso de tu pueblo, sino también como una personalidad internacional relevante, querida y admirada por muchos millones de personas en el mundo y de modo especial por nuestro pueblo. Del triunfo, del éxito que tengamos en el ALBA, en la Alianza Bolivariana, TCP, en su consolidación, en el corto plazo y en su profundización y en la creación y avance de nuevos modelos políticos, económicos, sociales, hacia adentro de cada país y en la interacción entre nosotros, del éxito de este proceso, múltiple, diverso. Creo modestamente, Raúl, Evo, Daniel, todos y todas, Spencer, Skerrit, no pudo acompañarnos, Ralph, todos, todas. Creo que depende
en algún grado de importancia el futuro de los... Bueno, creo que cuando Estados Unidos lance la próxima invasión, nosotros acá, Mariano, nos ahorramos esas noticias que ya las van a dar todos y ponemos discursos de Chávez y de Fidel, ¿no? Para ver las cosas de otro lado, porque es que no... Y para que usted del otro lado, y nosotros también, tengamos otros estímulos. Pues realmente es un delirio, si no, este mundo. La derrota del ALCA y la creación del ALBA, informe de Telesur. Era el año 2005. En Mar del Plata, Argentina, se preparaban para recibir a 34 presidentes para la celebración de la Cuarta Cumbre de las Américas, la cual, con el liderazgo de los presidentes Chávez, Kirchner y Lula da Silva, tenía una agenda orientada al desarrollo para el bien de los pueblos. Sin embargo, el entonces presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, pretendía la aplicación inmediata del Área de Libre Comercio de las Américas, conocida como el ALCA. El día anterior a la Cumbre de las Américas, en el Estadio Mundialista del Mar de Plata, se celebraba la Cumbre del Pueblo, un pueblo que clamaba no al ALCA. Cada uno de nosotros trajo una pala de enterrador, porque aquí en Mar del Plata está la tumba del ALCA. Los objetivos de Estados Unidos, a través de la aplicación de normas comerciales supranacionales, limitarían la capacidad de acción de los gobiernos en torno a sus propias economías y le darían poder a los inversores. Aceptar el ALCA implicaba aceptar las medidas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Pero el pueblo tenía un mensaje para el imperialismo estadounidense. ALCA, ALCA, al carajo. En la cumbre, Canadá y Estados Unidos insistían en el inicio del ALCA, justificando una mayoría que era ficticia. El presidente argentino, Néstor Kirchner, no dudó en defender la postura del pueblo latinoamericano ante el ALCA. Y voy a utilizar un término muy argentino, patotear por una simple mayoría ideas que tienen que ver tanto con la vida de nuestros pueblos. Es una cuestión absurda, casi anticultural, y muy poco ayuda a la convivencia de todos los pueblos y la convivencia democrática de todos. Es entonces así como en Mar del Plata se entierra el ALCA y se abre camino para la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, creada en 2004, una nueva forma de intercambio regional que tiene como base la integración integral, económica, social, política y cultural de los pueblos de América Latina y el Caribe. El ALBA ha logrado mejorar la calidad de vida de sus habitantes en cuanto a atención médica, acceso a la educación, a servicios básicos como el agua potable, vialidad, transporte, telecomunicaciones, acceso a una vivienda digna y a una alimentación de calidad. Bueno, ya en este momento, en este año y pico de restauración conservadora, donde recupera tanta fuerza la derecha a nivel regional, parece como que todo esto queda muy lejos, ¿no? Pero me parece que por eso es más necesario que nunca tenerlo presente, porque entre las noticias que vemos, que nos traen los líderes conservadores, es más necesario que nunca tener el ALBA allí presente y recuperar los anhelos de un mundo diferente, de un mundo más justo, de una concepción de la humanidad diferente, que no discrimina al inmigrante. Estamos en un nivel de violencia simbólica contra los inmigrantes en todo el hemisferio y en Europa altísima. Sí, y esa cumbre histórica en Mar del Plata, donde Estados Unidos, mediante consensos a espaldas de algunos países antes de iniciarse, ya tenía como garantizado, tenía preparado el documento de que se instalaba el ALCA. Y 5 presidentes se atrevieron a oponerse a eso junto a un pueblo movilizado en esos días en Mar del Plata, la importancia de la integración. Por eso esto es parte del nacimiento del ALBA, sin dudas. Bueno, y en eso estamos en una especie de guerrilla comunicacional, ¿no? Presentándote estímulos que vengan desde otro lado para mantener una idea progresista de nuestras sociedades. Y el guerrillero principal
Mariano, de soñar en un mundo distinto y de bregar por una humanidad diferente, evidentemente durante tantas décadas fue a nivel geopolítico, en soledad, como líder global y hemisférico, Fidel Castro. Por eso nos vamos con él. Nos vamos con él. El 25, este sábado, se cumplieron 3 meses de su partida y por eso queríamos, en Ojo con los Medios, homenajearlo. Justamente, digamos, el líder máximo, la figura, hablando de otra de las figuras heroicas de los revolucionarios en América Latina, Fidel hablando del Che. Otro mundo siempre va a tener que ser posible, no nos podemos quedar con esto que nos propone Donald Trump, de a ver a quién atacamos primero, o aquí quién va a ser el próximo país invadido. Invadan como hizo Fidel, con batas blancas, con médicos, ¿no? Exactamente. Un abrazo grande, hasta mañana. Para Sudamérica. Esa era una vieja idea. Porque cuando él se sumó a nosotros en México, él no es que pusiera una condición, él planteó una sola cuestión. Dice, yo lo único que quiero es que si después que triunfe la revolución, yo quiera irme a luchar a Argentina, a su país, que no se me limite esa posibilidad. Que razones de Estado no impidan eso. Y yo se lo prometí. Eso estaba muy distante, ¿no? Sabía, primero si ganábamos la guerra y quiénes iban a estar vivos cuando... Y él seguramente tenía pocas posibilidades de estar vivo por su impetuosidad, pero él planteó eso. Alguna que otra vez lo recordó en la sierra y después recordó aquella idea y aquella promesa. No tuvo bastante previsor en eso. Claro, después que tiene toda la experiencia de la Sierra Maestra, el entusiasmo de él por la idea de hacer la revolución en Sudamérica, en su propio país, se multiplicó. Él que conoció la excepcional experiencia nuestra, a partir de las difíciles condiciones en que nosotros reconstruimos nuestro ejército y llevamos a cabo la lucha, él se le desarrolló una gran fe en las posibilidades del movimiento revolucionario en Sudamérica. Digo Sudamérica, estoy pensando más bien en la parte sur de Sudamérica. Ese compromiso existió, siempre le digo, no te preocupes, que ese compromiso se cumple.